Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a esta nueva emisión del Tercer Canal. Ayer condenaron a 45 años de prisión al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por comprobarse sus nexos y vínculos con el cartel de Sinaloa. Hoy hablaremos de esta condena. Julián, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia del Tercer Canal, a mis compañeros. Bueno, todo muy bien. Expectantes con este programa del día de hoy, con el señor Jorge Mauricio Herrera Bernal, más conocido o pues dicho como el expiloto del narcotráfico, el narcopiloto o miles de los apodos que le han puesto. Y por supuesto también con esta noticia que tiene el mundo en vilo y es pues un nuevo presidente condenado por narcotráfico. Viejo Pepe, ¿cómo ha visto toda la Pues cuestión? bueno, la verdad, difícil en el aspecto también de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez con este señor se reunió a mediados de junio del 2017 y también pues para ahondar un poco más sobre este tema y sobre la captura de un presidente hondureño, pues Julián Lamprea. Sí, el pasado miércoles, o sea, el día de ayer, 27 de junio, fue condenado a 45 años de prisión, o sea, de cárcel, y 5 años más de libertad vigilada al señor Juan Orlando Hernández, expresidente del país de Honduras, quien pues fungió como máximo mandatario de este país entre 2014 y 2022 durante 2 periodos consecutivos y fue condenado por los delitos relacionados con narcotráfico y porte de armas. El Tribunal de Nueva York, en cabeza del juez Kevin Castell, también le puso una multa por $8 millones que debe pagar en 2 semanas, algo que el mismo Orlando Hernández ha dicho que no tiene esa suma, que al máximo patrimonio de su familia son 3 millones. Bueno, todavía no se sabe dónde va a estar recluido. Él por el momento estará en la cárcel de Brooklyn y dijo el juez Kevin Castell, como pues ya lo saben, cuando hay estos tipos de juicio por narcotráfico en Estados Unidos, a ellos como que les duele la patria, les duele en su más sentido, y pues expresó como un alegato donde decía que el señor Orlando Hernández era un dos caras, con una proclamaba el compromiso contra el narcotráfico y con la otra ayudaba a llevar toneladas de cocaína al país del continente norteamericano. Y también pues en la declaración que ya hizo Juan Orlando Hernández después de conocer su condena, pues él reafirmó que había sido un proceso mal hecho, que él era inocente y que por supuesto no tenía nada que ver. Pero recordemos que pues en los documentos que ha presentado el tribunal en Estados Unidos ha hablado que entre 2004 y 2022 como diputado, presidente del Congreso y presidente de la República, el señor Hernández participó y protegió a una red de envío que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos y por supuesto entre ellas estaban los grandes carteles y capos de la droga actualmente en el mundo, entre ellos el Chapo Guzmán, en el cual se le dice que su hermano Juan Antonio Tony Hernández se reunió con él en 2013 y le dio una suma de $1 millón para su campaña presidencial de ese entonces. Pues Juan Orlando Hernández venía a Colombia en su condición de jefe de Estado y tiene unos vínculos muy directos, especialmente con el expresidente Álvaro Uribe, con el expresidente César Gaviria y con el expresidente Iván Duque Márquez. Veamos la última ocasión cuando estuvo por el eje cafetero saludando al presidente Iván Duque, al presidente de entonces Iván Duque. Veamos cómo fue esta reunión. Quiero agradecer hoy la visita a Colombia del presidente de la hermana República de Honduras, del presidente Hernández, señora canciller, también la primera dama de Honduras. Nos complace mucho esta visita por muchas razones. La primera, porque creo que es la primera visita que hace un jefe de Estado a Colombia directamente en el eje cafetero. Bueno, pues para analizar cómo es el narcotráfico en Centroamérica, hemos invitado a Jorge Mauricio Herrera Bernal, quien se ha autoproclamado y ha entregado evidencias a la justicia de Estados Unidos y a la justicia colombiana sobre su participación y su condición de piloto de los carteles del narcotráfico que estaban al servicio del Chapo Guzmán, más concretamente a un clan que se llama el clan de los Cifuentes Villa, la familia de los Cifuentes Villa, son los testaferros y los, digamos,
narcotraficantes financieros del cartel de Sinaloa que operaban aquí en Bogotá. Quiero saludar al expiloto Jorge, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en el Tercer Canal a esta hora. Muchas gracias por su invitación, me siento muy contento, me gusta la veracidad que tienes, he estado investigando por usted, he visto sus entrevistas, sus investigaciones y veo que este programa es un programa que lleva la verdad. Muchas gracias, Jorge. Y primero quisiera preguntarle qué opinión le merece que la justicia de Estados Unidos haya condenado al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y qué significado tiene en el sentido de que usted conoce muy bien cómo funcionan estas organizaciones del narcotráfico, porque entiendo yo, de acuerdo a las investigaciones, que los aviones que salen de Colombia generalmente aterrizan en Guatemala y en Honduras. Mira, yo considero que un 70% de los aviones que entran del narcotráfico a Centroamérica son dirigidos a Honduras, a 2 puntos específicos, que estos vuelos llevan desde el año 2000. Y estos 2 puntos específicos son la isla de Guanaja y la isla de Utila, islas que son del país de Honduras. Y digamos, señor Jorge, con las buenas tardes, ¿qué relación tendrían, por ejemplo, estos expresidentes con el tema del narcotráfico y también esa visita que, como mostramos nosotros, tenía Iván Duque con el presidente hondureño, y también señalando que es la primera vez? O sea, uno entiende que hay acuerdos bilaterales y que también hay puntos económicos que influyen en las dos naciones, pero en este tema ya, con el contexto que dio Julián y Julián Lamprea, ¿qué significa ese tema del narcotráfico? Mire, lo que pasa es que el narcotráfico dio un giro total. Este giro total, ¿quién lo produjo? Eso se produjo desde la época de Pablo Escobar. ¿Cuál fue el efecto que trajo? Mezclar la política con el narcotráfico. Los narcotraficantes grandes han ido desapareciendo y se volvieron políticos, narcopolíticos. Conozco muy bien estas estructuras entre Honduras y Guatemala, puesto que viví en Guatemala y yo fui una de las personas que fue testigo de cómo la reina del sur, Marjorie Dayana Chacón Russell, colocaba presidente de Honduras y colocaba plata para las campañas para los presidentes de Honduras, no para este en específico, pero sí para anteriores. O sea que esta unión entre la política y el narcotráfico no es de hoy, es antigua. Yo conozco esta unión en persona y soy testigo de esta unión en Colombia, no en Honduras, de la unión de la política con el narcotráfico desde el año 2000. Señor Jorge, yo quisiera preguntarle sobre ese valor estratégico, geográficamente hablando, que juega Honduras y todos esos países de Centroamérica en el paso de diferentes toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante que un capo tenga aliado a un presidente? En este caso hablamos del Chapo Guzmán con José Orlando Hernández. Mira, es muy importante porque recordemos que no hay vías ni carreteras entre Colombia y Panamá. Entonces es una parte donde digamos, se obstruye el tráfico de cocaína por tierra. Entonces, ¿cuál es la puerta? Los aviones, las lanchas, los submarinos, los barcos, todo el transporte aéreo. Y es muy importante Honduras, ¿por qué? Porque Honduras es un centro de corrupción muy grande desde hace muchos años. Si ustedes no saben ni lo recuerdan, desde el año 2000, desde la época del señor Uribe Vélez, el general que él tenía, no recuerdo ahorita el nombre, mostró miles y miles de trazas de aviones ilícitos, aviones clandestinos, y todos esos aviones tenían un factor y tenían algo en común, y era que la mayoría de vuelos entraban en estas 2 pistas que les estoy diciendo. Algunos vuelos tocaban tierra en Honduras, pero la mayoría es en Guanaja y en Utila. ¿Por qué? Porque cuando el avión aterriza en estas 2 islas, la mercancía ya no va hacia Honduras, sino entra directamente en lancha hacia Guatemala y después de Guatemala es transportada en camión hasta los Estados Unidos.
Pues en octubre de 2018, cuando el presidente Iván Duque recibió con honores al narcotraficante Juan Orlando Hernández, dijo ante la opinión pública, ante la prensa, ante la comunidad internacional en Quindío, en el eje cafetero, que su gran aliado en la región para combatir el narcotráfico era el narcotraficante Juan Orlando Hernández. Veamos, por favor. También quiero destacar el respaldo del presidente Hernández a la forma en la que nosotros venimos adelantando en Colombia de manera compartida con varios países la lucha contra el crimen organizado. Honduras y Colombia han sido aliados en la lucha contra ese flagelo y lo vamos a fortalecer. Y de hecho resalto la forma en la que el presidente Hernández y su equipo de gobierno han venido consolidando una especie de escudo de interdicción marítima para enfrentar al narcotráfico en su territorio. Colombia ha apoyado en esas tareas y vamos a trabajar ahora para fortalecer el desmonte de los carteles. Así como ustedes han venido manejando esta situación, va a estar Honduras a la par de Colombia, porque así debe ser en un Estado de Derecho. Cuente con nosotros, presidente. Gracias, ya sabe. presidente. Muy amable. Bueno, Señor pero dijo la expiloto, verdad. usted acaba de oír al expresidente Iván Duque diciendo que el señor Orlando es el gran aliado para combatir el narcotráfico. ¿Qué sensación le queda a usted de escuchar estas declaraciones de Duque? Y yo quisiera agregarle esa pregunta, esa frase que dice ahí el señor Juan Orlando Hernández, que dice: vamos a hacer lo mismo que ustedes vienen haciendo. Entonces quisiera preguntarle si desde su perspectiva Colombia viene haciendo lo mismo que estaba haciendo Honduras y pues el presidente Iván Duque y este presidente José Orlando Hernández. Mire, voy a contestar de una manera un poco jocosa, original. Vamos a hacer lo que ustedes están haciendo. Nada, vamos es a traficar drogas. Para mí eso es lo que estaban diciendo, porque conozco muy bien el narcotráfico y sé lo que está pasando, y el tráfico de drogas va en aumento, jamás ha disminuido. Los cultivos van en aumento, totalmente todo va en aumento, hasta las incautaciones están en aumento hoy en día, eso es verdad, pero también podemos decir que los cultivos son un 100% mayor, o sea que ¿qué podemos decir de la guerra contra el narcotráfico? Es una guerra perdida, y ahora es peor. ¿Por qué? Porque ahora es una guerra narcopolítica. ¿Y quién puede contra la mafia más grande del universo? Porque la mafia del universo más grande ni es la italiana, no, es la unión de los narcos con la política. Y señor Jorge, también quisiera preguntarle, pues en este aspecto de que usted ya estamos hablando del mundo narcopolítico, ¿influyó mucho, por ejemplo, el nombramiento de Néstor Humberto Martínez en la fiscalía y el fiscal Barbosa para, de alguna otra forma, torpedear con estos procesos en temas de judicializar? Mire, hay una vagabundería institucional en Colombia, en la fiscalía sobre todo, y le voy a decir cuál es esa vagabundería. Todos los narcotraficantes que se encuentran en Estados Unidos, que ya cumplieron sus condenas y salieron de la cárcel, se volvieron mediadores entre la fiscalía, el narcotráfico y los políticos. ¿Y cuál es la mediación? Venir a la fiscalía, arreglar procesos y borrar delitos. ¿Cuáles delitos se están borrando? Como en Estados Unidos ya están aceptando los cargos por narcotráfico, ustedes bien lo saben, que a una persona no se le puede juzgar 2 veces por el mismo delito. Entonces todos los narcotraficantes hoy en día en Estados Unidos están cumpliendo penas de 5 años, 6 años, ya esas penas de 30 y 40 años ya pasaron a ser historia. Hoy en día hay un total desorden con esto que está pasando. Entonces, como ustedes ya saben, hay un señor que se llamaba de apellido Zapata, que era una persona que estuvo preso y era la persona que era como la unión entre la fiscalía en Colombia, los agentes de la DEA, y borrar delitos diferentes al narcotráfico. ¿Como cuáles delitos? Desaparición, asesinatos, delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿qué pasa con los narcotraficantes? Por ejemplo, hay varios jefes de la oficina de Envigado que están libres en Estados Unidos y cumplieron penas por narcotráfico, pero nunca vinieron aquí a cumplir las penas por todos los asesinatos que han cometido. Les voy a dar un ejemplo muy claro. El señor Jaime Alberto Marín Zamora, alias Beto Marín, socio de Chapo Guzmán también, socio de Wilber Alirio Varela, alias Jabón, una pena de 7 años. Aquí asesinó personas, desaparecimientos,
realmente aquí en Colombia, ¿qué pagó? Absolutamente nada. ¿Por qué? Hay una situación vergonzosa y es que la fiscalía no viene funcionando desde Néstor Humberto Martínez, desde Barbosa, absolutamente no funciona para nada. Son fiscalías que son corruptas. Bueno, el 7 de agosto de 2018, durante la posesión del presidente Iván Duque, fueron invitados distintos narcotraficantes a la posesión. Por ejemplo, aquí vemos a Samuel David Niño Cataño, el piloto de la mafia que se mató en Guatemala llevando cocaína. Veíamos primero al Ñeñe Hernández, ahí vemos al piloto de la mafia con Andrés Guerra del Centro Democrático. Los vemos con Luis Alfredo Ramos, también aparece ahí, con algunas personas que han aspirado a cargos importantes en el Meta. Ahí está el piloto del cartel de Sinaloa muerto, Samuel David Niño Cataño, que se descubrió en una investigación de Gonzalo Guillén. Vemos uno de los pilotos de la mafia del narcotráfico transportando distintivos a personal de la campaña de Iván Duque. Entonces, los narcotraficantes que fueron a la posesión del presidente Iván Duque son Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, los narcopilotos que manejaron la campaña en el Meta con Álvaro Uribe, Jennifer Arias, con el Iván Duque y el ya muy conocido escándalo de la ñeñe política, porque pues el Ñeñe Hernández participó en esta posesión, pero sobre todo es importante resaltar que estos narcotraficantes les dieron incluso mejores sillas que a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante la posesión de Iván Duque. ¿Qué piensa usted, don Jorge, que estos narcotraficantes sean invitados ilustres a una posesión presidencial? Pues mire, lo que pasa, volvemos al mismo tema. El narcotráfico abrazó la política. El narcotráfico se unió con la política. ¿Quién fue uno de los grandes precursores de esta unión de la política y el narcotráfico? Es lamentable, pero es el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién es Iván Duque? Simplemente él está cumpliendo las órdenes de el que era presidente a las espaldas de Iván Duque. Todos sabemos que el presidente no era Iván Duque, el presidente nunca lo ha dejado de ser y todas estas órdenes, todas estas cosas que están pasando vienen directamente del señor Álvaro Uribe Vélez. Usted ha publicado, ha hecho denuncias. Yo quería preguntarle, inicialmente yo estoy hablando del clan de los Cifuentes Villa. ¿Quién es el clan de los Cifuentes Villa para recordarle a los cerca de 850 personas que en este momento nos están acompañando en la emisión del Tercer Canal y que están muy entusiasmadas con estas revelaciones que entre otras cosas también preguntan que si a usted no le da miedo decir estas cosas, señor Jorge? Mire, voy a responder con la última pregunta primero. ¿Y cuál es? Que si me da miedo. No, ya no manejo el miedo, no manejo, sino esta es la única alternativa que me queda. Contar la verdad y que quede evidencia y pruebas por toda la red de que yo denuncié todo lo que está saliendo. Entonces, claro que puedo llegar a sentir miedo de salir a la calle, puedo llegar a el miedo de ir a un cine simplemente, porque pues mi vida corre peligro y el gobierno no ha hecho absolutamente nada y nadie ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay una corrupción total, hay una corrupción de narcopolítica, de la policía, del ejército, del gobierno, de la fiscalía. Entonces, verdaderamente no veo opción más que hablar y que alguien algún día me escuche, o otro país, no sé, hasta dependiendo hasta dónde pueda llegar esta noticia. Bueno, pero si usted ha puesto las denuncias ante las autoridades judiciales y además gubernamentales, es un deber del Estado, del gobierno, ponerle atención a estas denuncias y yo desde el Tercer Canal se invito y exhorto a las autoridades a ponerle más atención a estas denuncias de Jorge Bernal en el sentido en que contrastan perfectamente con algunas de las investigaciones que yo he hecho de narcotráfico, así que yo le doy plena credibilidad a lo que está hablando. ¿Quién es el clan de los Cifuentes Villa y qué tiene que ver con el Chapo Guzmán y qué tiene que ver con los envíos de estos cargamentos de cocaína que pasan por Guatemala y Honduras?
Mire, me gusta mucho que toquemos ese tema porque he visto sus investigaciones y hace poco vi que hicieron una investigación de vuelos humanitarios. ¿Quién es Francisco Cifuentes Villa? Era del clan de Pablo Escobar, es una descendencia de Pablo Escobar. ¿Cómo lo conocí yo? Yo tengo una licencia para volar un avión que se llama Antonov 32, soy instructor de ese avión. El señor Cifuentes Villa compró una compañía que se llama Selva Limitada. Soy testigo de esa compra de esa empresa, conocí esa compañía, conozco los pilotos de esa empresa, conozco las funciones, conozco absolutamente todo sobre esa compañía. Estuve reunido varias veces con Francisco Cifuentes Villa, donde en la ciudad de Medellín, él tenía un hangar en el aeropuerto Olaya Herrera y tenía una bodega donde él era aficionado a las tractomulas, pero su afición era a arreglarlas, como a engallarlas, a ponerlas bonitas. Entonces iba mucho a este taller a acompañarlo. El señor Cifuentes Villa, ¿quién era? En la época que comenzó el presidente Uribe en el 2002, era una persona intocable, intocable, nadie lo podía tocar en Medellín. ¿Por qué? Les voy a dar mi conocimiento, ya lo he dado en otros noticieros, porque era socio del señor Álvaro Uribe Vélez, porque su hermano Alex Villa era socio del Chapo Guzmán, ellos estaban muy bien repartidos. La parte operativa de sacar los aviones, alistar los aviones, era hecha por el señor Francisco Cifuentes Villa. ¿Con quién él hacía estas operaciones? Las hacía con la familia Otero Sánchez de Bucaramanga, en cabeza del líder era el señor Diego Ricardo Otero Sánchez. ¿Cuál era la función de ellos? Alistar los vuelos en Medellín. ¿Cuál era la función de Alex Villa? Estar con el Chapo Guzmán en México acompañándolo y coordinar todos los vuelos. ¿Quién recibía estos vuelos? Era en el país de Guatemala. Estamos hablando del año 2002 a 2005. Estos vuelos los recibía un narcotraficante muy conocido de la época que se llamaba Otto Herrera. ¿Cómo operábamos nosotros? Libremente. Era el cartel más poderoso en la historia de nuestro país. ¿Por qué? Tenían un respaldo político de quién. El señor Francisco Cifuentes Villa tenía 2 sobrinas. Estas sobrinas eran hijas de una narcotraficante muy grande. ¿Y cuál era la función de esta narcotraficante? La señora Dolly Cifuentes Villa. ¿Cuál era su Jesús función? Cifuentes Villa. Lavar. Exactamente, la función de ella era lavar el dinero. Nosotros pertenecíamos todos al mismo cartel. ¿Con quién se hacían reuniones en la bodega del señor Cifuentes Villa? Pues en estas reuniones iba el tío de las sobrinas de Francisco Cifuentes Villa. Jaime Alberto. Iban las hijas. El tío era el señor Álvaro Uribe Vélez. O sea, hay una relación familiar Por directa. eso, Hay una relación familiar directa entre el señor Pacho Cifuentes y Álvaro Uribe, ¿no? O sea, usted dice que son familia, pero son una familia negada, por ejemplo, ¿o cómo así? lo que pasa es que un hermano del doctor Álvaro Uribe fue casado con Dolly Cifuentes Villa y tuvieron una niña y un muchacho. Claro, es que aquí es importante hacer memoria y es que el periodista Gonzalo Guillén Jiménez publicó una investigación destapando un gran escándalo y es el vínculo directo que existe entre el clan de los Cifuentes Villa y Álvaro Uribe Vélez y el cartel de Sinaloa. ¿En qué consiste este asunto? Primero, lo que está diciendo el señor Jorge Bernal, que a él le consta porque él era el piloto de Pacho Cifuentes, de Alex Cifuentes, de todo este clan. Hay una miembro del clan de los Cifuentes Villa que se llama Dolly de Jesús Cifuentes Villa, que se casó con Jaime Alberto Uribe Vélez. Jaime Alberto Uribe Vélez era una persona que se comunicaba en los años 80 con Pablo Escobar, que tiene cuestionamientos de narcotráfico y que paradójicamente murió en septiembre de 2001 en medio de la campaña de su hermano a la presidencia, Álvaro Uribe Vélez. Jaime Alberto y Dolly Cifuentes Villa, con documentos en mano, con las escrituras, con la sociedad conyugal, con las fotografías, que Gonzalo Guillén es muy serio en esa investigación, publica que tuvieron 2 hijos, Ana María Cifuentes Villa y el otro chico que no me acuerdo, y Uribe lo que hizo fue trinar diciendo que no, que
su hermano se había casado, era con una señora llamada Astrid, y que él no conocía a los Cifuentes Villa, que él se le hacía muy raro este vínculo con el narcotráfico, pero por supuesto, pues nosotros no tragamos entero y las pruebas y los hechos dicen lo contrario. Quería recordar estos datos. Señor Jorge, por favor, continúe con su testimonio. Bueno, y vamos más allá, porque esa es una familia que se siguió involucrando con narcotráfico y narcotráfico y narcotráfico. La hija de Dolly Cifuentes Villa fue novia de un narcotraficante muy peligroso que no fue muy nombrado, que se llama Fabio Ochoa Vasco, no Vázquez, Vasco, alias el Enano. Ok. Yo también trabajé con este tipo, trabajábamos todos en un mismo clan. ¿Por qué yo hablo con certeza, con verdad? Porque en el año 2003 hubo una reunión en Medellín porque había una acumulación de dinero del narcotráfico en la ciudad de Guatemala. ¿Quién tenía acumulado este dinero? Un narcotraficante que se llamaba Otto Herrera. A mí me mandaron a recoger esta plata en un avión que estaba parqueado en el hangar del señor Francisco Cifuentes Villa. Le voy a decir quién era el que vendía los aviones y quién los alistaba. Era el señor Diego Ricardo Otero Sánchez. Vamos a hablar con nombres concretos y con personas, porque tenemos que ser muy serios en estas declaraciones, porque son declaraciones que yo he querido dar para la fiscalía, pero la fiscalía no quiere llamarme. ¿Qué hicimos nosotros en esos vuelos? Viajé a Guatemala, llevé 1.200 kilos de coca, salí de una pista aproximadamente a 30 millas de Caucasia. Yo ya he hablado de esta pista, se llamaba Torre 80. Fuimos a Guatemala, miramos la plata, la observamos, no me gustó algo. La gente que estaba cuidando la plata se la pasaba en una discoteca y comprando drogas en la esquina. Cuando yo vi esta situación y vi que salían y entraban y en una habitación habían 24 millones de dólares, me salí. Yo ya he contado esto en otros noticieros. Esta plata, ¿con quién hizo Pacho Cifuentes Villa reuniones en Medellín para llevar la plata para Colombia? Lo hizo con el doctor Álvaro Uribe en la presidencia de Álvaro Uribe y lo hizo en el año 2003, en marzo fueron estas reuniones. Ya lo he dicho también. Fui por el dinero. Al pasar estos problemas me salí del apartamento, me salí de la casa donde estábamos y dije, yo no voy a estar más cerca de la plata porque hay un enemigo más grande que la cocaína. Todo el mundo quiere robarse la cocaína, pero hay algo peor. La plata en efectivo tiene mucho enemigo, todo el mundo está detrás de eso. Era mucha plata. Me salgo del apartamento y el apartamento es allanado por la policía y por la DEA. Encontraron 14 millones de dólares y eso ustedes los pueden buscar en las noticias. Yo estaba con esa plata en Guatemala. ¿A quién le consta? Hoy en día le consta al gobierno americano porque gracias a esta información que yo estoy dando, más otras informaciones, yo jamás fui a la cárcel por narcotráfico. Nunca fui. Yo tengo el mismo caso que el doctor Uribe, tengo el mismo caso que la familia Otero Sánchez, que ustedes la pueden buscar, es una familia de narcotraficantes que nunca fue a la cárcel. ¿Por qué no fui a la cárcel? Por nuestras declaraciones. ¿Quién me entregó a mí? El señor Diego Ricardo Otero me entregó a mí. Ya habiéndome entregado por mis mismos jefes, ¿qué oportunidad tenía yo? A hablar. ¿Qué hablé con los americanos? Les conté de estas reuniones, le conté lo de los Cifuentes Villa, y ¿sabe qué me contestaron los americanos? Nosotros ya tenemos toda esta información. Entonces les pregunto, está bien, a mí tampoco me pasó nada, pero yo digo, ¿cómo es posible que no le quiten ni siquiera la visa americana al presidente? ¿O cómo es posible que no hayan sacado eso a la luz en su momento para destituirlo? Porque ellos sabían de estas informaciones desde que se cayó la plata. Le voy a contar ahora uno de los motivos de por qué mataron a Francisco Cifuentes Villa. Eso fue en 2006, ¿no? ¿O en 2007? 2007, abril del 2007. Muy bien. Abril de 2007 asesinan a Pacho Cifuentes Villa Cifuentes en la Villa. zona rural de Caucasia, Antioquia. Pero bueno, continúe, señor Jorge, qué pena. ¿Por qué mataron a Francisco Cifuentes Villa? Yo ya lo he dicho. Porque esa plata, esos 14 millones de dólares eran de propiedad del señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál era la protección que teníamos todos nosotros en Medellín, por lo cual no nos tocaba nadie? El señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién manejaba esto? El señor Álvaro Uribe Vélez.
quienes manejaban los permisos de entrada al aeropuerto Olaya Herrera para entrar, salir sin autorización, sin nada, para hacer vuelos, sin plan de vuelo, lo autorizaban 2 personas. Una, el señor Francisco Cifuentes Villa, y 2, el señor Guillermo Ángel, dueño de una compañía que se llamaba Helicargo. Guillo Ángel. Entonces, ¿cuál era mi función? Afirmativo, esa persona. Quería decir que Guillo Ángel, la primera semana de julio, fue citado por la JEP en el marco de todos estos hechos y de pronto se empieza a explicar un poco esa incomodidad que genera la Jurisdicción Especial para la Paz. Julián, ¿qué ibas a preguntar? Sí, yo quería que profundizáramos en un tema que usted acaba de nombrar y es esa relación con la justicia estadounidense. Uno ve lo que acaba de pasar con el señor Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, y uno pues dice como, ¿qué puede esperarse de un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando, como usted bien lo ha relacionado, hay tantos vínculos y pruebas a pesar de que él desmerite esos negocios o esas relaciones con los Cifuentes Villa? Usted que ha estado cara a cara con las autoridades gringas y sabe pues más o menos cómo funciona esa justicia que pues va más que todo es por la plata, ¿cree que puede haber en un futuro una noticia como la de Juan Orlando Hernández, pero en vez de en el titular que diga ese nombre, diga Álvaro Uribe Vélez, hablando de un tribunal en Estados Unidos? Obviamente la justicia colombiana creo que ya perdimos la esperanza. Mire, yo le voy a hablar con una gran desilusión. Le voy a decir por qué. Y vamos a ir más alto todavía. Sarmiento Angulo le acaban de colocar una multa de 80 millones de dólares por lavado de dinero por unas cuentas que tenían que ver con Odebrecht. Entonces, si una persona de esta talla va y paga una multa de 80 millones de dólares porque lavó plata, ¿qué podemos esperar de la justicia? Les voy a decir otra cosa que vi y aprendí en los Estados Unidos. Los grandes fiscales que realmente combatieron el narcotráfico, como la fiscal de Hierro, no recuerdo el nombre de ella, pero es muy fácil de buscarla así como la fiscal de Hierro, eran fiscales determinantes que colocaban penas duras de 30 años que todo el mundo tenía miedo de que lo extraditaran. Pero todos estos fiscales se retiraron de la Fiscalía de los Estados Unidos, y no uno, todos. Bonnie ¿Y ahora Clapper, a qué se dedican? Clapper. Afirmativo, y otro se llama, ahorita yo me acuerdo el nombre del otro, Adam Fields. Entiendo. Fiscales implacables. ¿Y ahora a qué se dedican? Usted los ve entrando aquí a la picota o a las cárceles de Colombia defendiendo narcotraficantes. La justicia americana está totalmente corrupta, lo he dicho 1000 veces. ¿Qué está pasando? Una crisis económica de proporciones grandísimas. El dólar se está cayendo, el dólar está desapareciendo a nivel mundial de una manera más rápida que los mismos americanos esperaban. ¿Cómo ellos esperan recuperar la economía? Con las drogas. Si ustedes ven cómo es posible que de un narcotraficante en México nunca lo agarren y lleve 50 años en el narcotráfico. ¿Usted cómo ve? Y se los pregunto a ustedes. Habíamos una hilera de testigos en la ciudad de Fort Lauderdale, todos para declarar en contra de la señora Dolly Cifuentes Villa. ¿Y qué dijo los agentes de la DEA? Nos reunieron a todos ellos y nos dijeron, no, ella ya arregló con nosotros, ya no va a haber juicio, no va a haber nada, y la declararon culpable por haber introducido menos de 1 kilo de cocaína a los Estados Unidos. Ni siquiera la metieron por lavado, porque el verdadero trabajo de ella no era ni meter droga. El verdadero trabajo era, después de metida la droga por sus hermanos, era lavar esta droga. Hay una entrevista muy completa, de las únicas noticias buenas que he visto, de Julio Sánchez, donde él habla de todo el operativo que se hizo para capturar a Dolly y toda la investigación que había tan grande, involucrada más de 37 compañías, y duró 18 meses presa. ¿Qué quiere decir esto? Toda la corrupción que estamos teniendo en Colombia lo veo con mucha tristeza, porque soy víctima de esa corrupción. He tratado de denunciar y me reúno después con los americanos y con la DEA. Y me dicen, nosotros no vamos a dejar que ningún proceso suyo progrese, porque a todos los vamos a parar. Y yo digo, Dios mío, son los dueños de la fiscalía en Colombia, porque descubrí que los americanos lavan plata, que los americanos llevan droga. Ustedes no sé si vieron una entrevista de Cohen insultó a Duque.
un periodista de apellido Cohen. Sí. Yo sé que ustedes la vieron. En la calle. Solo es para que lo entiendan. ¿Qué le dijo a él? Recuerden las palabras que él le dijo. Usted es un títere de mi gobierno para traer cocaína a los Estados Unidos. Eso es verdad. Bueno, en la pandemia yo estaba haciendo una investigación con Gonzalo Guillén sobre el Ñeñe Hernández y la campaña de Iván Duque. Unas fuentes de Estados Unidos, unas fuentes de aquí de Colombia, nos compartieron unos datos, simplemente unos datos, sobre la muerte de un piloto de Álvaro Uribe que se había matado llevando cocaína en Guatemala. Consolidamos toda esta investigación y descubrimos el gran cartel de narcopilotos de la campaña del Centro Democrático en 2018. Este señor Samuel David Niño Cataño, como lo establecimos con Gonzalo Guillén, murió en Guatemala, le donó 20 millones a la campaña de Álvaro Uribe y es una de las personas que también transportaba al hoy expresidente Iván Duque, como lo muestra la investigación de la Nueva Prensa. Pero además termina con una revelación también de Gonzalo Guillén, porque en mayo de 2021 se hace una incautación de media tonelada de cocaína en Providencia, en un avión, pues que este escándalo ha sido muy conocido, pues el piloto que iba ahí conduciendo el avión era Juan Camilo Cadena Botero, que ya fue condenado, y era el piloto de Álvaro Uribe. Por eso es que aquí detrás mío ustedes están viendo esta foto, este chico que está aquí sonriendo. Exactamente. Entonces, la revista Raya acaba de revelar que Uribe estaba muy angustiado con esta incautación de cocaína en Providencia. Veamos qué fue lo que dijo la revista Raya y la revelación de la revista Raya en torno al escándalo de los narcopilotos. Raya revela interceptaciones telefónicas legales que demuestran que Álvaro Uribe Vélez estaba preocupado por la captura en 2021 del narcopiloto de Providencia. En esa llamada quedó claro que lo habían transportado durante la campaña presidencial de Iván Duque. Mientras tanto, su entorno político intentó desacreditar la noticia. Se trata de dos conversaciones entre el expresidente Uribe y Hernán Gómez Niño, su aliado político en el Meta, actualmente en juicio por corrupción y hermano del desaparecido piloto Samuel David Niño, quien ha sido señalado de trabajar con el cartel de Sinaloa de México. 2 días antes de la llamada telefónica, los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez revelaron que había caído un cargamento de media tonelada de cocaína y denunciaron que Cadena había sido piloto de Uribe durante la campaña presidencial del 2018, cuando su candidato, Iván Duque, se convirtió en presidente. Incluso aseguraron los periodistas que ese piloto era colega del hermano de su interlocutor, es decir, de Samuel David Niño Cataño, señalado de haber muerto en un accidente aéreo en Guatemala en noviembre del 2019, cuando presuntamente trabajaba para el cartel de Sinaloa transportando otro cargamento de cocaína. Las interceptaciones reveladas por Raya demuestran que Uribe sabía en privado sobre el narcopiloto y su círculo cercano, que era una situación que le preocupaba, pero en público hubo una estrategia para desacreditar la información, afirmando que se trataba de desprestigiar a Uribe con dicha investigación periodística. Es más, la llamada y el mensaje de texto que sostuvo Uribe en ese momento fue con Hernán Gómez Niño, su socio político en el Meta, un hombre actualmente en juicio por corrupción y hermano del otro piloto señalado de ser cercano a la mafia mexicana, Samuel David Niño Cataño. Durante la llamada que hoy revela Raya, tanto Uribe como Gómez Niño ratificaron sus molestias por la revelación de los periodistas. Ellos utilizan todo para tratar de dañarlo. Son esos dos personajes, ese señor Guillén y un Julián Martínez que es periodista y le hace la segunda en una cosa que se llama la Nueva Prensa, dice Hernán Gómez Niño en su conversación con el expresidente Álvaro Uribe. En este momento les pedimos que compartan esta transmisión, le den like y por supuesto estén muy activos a través del chat de YouTube, donde les hemos dejado diferentes encuestas en la que en este momento le estamos preguntando si creen o no que hay una relación entre Uribe con el clan Cifuentes Villa o si por el contrario, como dice el presidente, pues el expresidente es totalmente falso. Como todo tiene una explicación en esta vida y como casi todo sucede a las espaldas de los grandes políticos aquí en Colombia, en julio del 2020, cuando estaban pues cancelados las mayorías de vuelos en líneas comerciales y pues charters y demás, el Centro Democrático pues tuvo una reunión donde Paola Holguín y el expresidente Álvaro Uribe manifestaron su preocupación por lo que ocurrió en Providencia y pues daban como su justificación a lo sucedido. Veamos lo que dijeron. Una de las primeras intervenciones fue nuestra compañera Jennifer Arias, que manifestó toda esa problemática del llano. Yo creo que en la parte de Colombia donde más se expresa hoy
bueno, toda Colombia, pero diría uno que el llano expresa todo lo que Colombia requiere de la aviación. Yo creo que a nosotros la tarea que nos toca hoy es primero sensibilizar a los colombianos y a las autoridades locales sobre algo que aquí se dijo que es fundamental. Los pilotos empezaron hace 3 meses cuando empezaron los vuelos humanitarios. Yo creo que a eso hay que hacerle mucho énfasis para darle un parte de tranquilidad a los mandatarios locales y a los ciudadanos. La labor conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la DIJÍN de la Policía Nacional y la Agencia Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés FBI, permitió ubicar a 4 presuntos integrantes de una red narcotraficante pedidos en extradición por enviar cocaína a Estados Unidos. Estas personas fueron capturadas en Bogotá, Cali y Villavicencio. Una corte para el Distrito Medio de la Florida, en los Estados Unidos, los requiere para que respondan por los delitos de tráfico de narcóticos y concierto para delinquir. Al parecer, esta estructura compraba clorhidrato de cocaína en Nariño, Meta y Guaviare, y se detectó que gran parte del estupefaciente salía en lanchas rápidas desde el Pacífico colombiano hacia Panamá y Costa Rica. En estos países los cargamentos presuntamente eran camuflados en tractocamiones que se encargaban de transportarlos hacia Estados Unidos. La justicia norteamericana también les atribuye el envío de estupefacientes camuflados como encomiendas en vuelos comerciales y privados que salían desde Bogotá. Los capturados quedaron a disposición del despacho del fiscal general de la Nación, mientras avanzan los trámites legales y diplomáticos para su extradición. La fiscalía habla con resultados. Bueno, en junio de 2020, mientras que el país estaba encerrado en pandemia, el expresidente Álvaro Uribe en su condición de senador del Centro Democrático con sus colegas Jennifer Arias y Paola Holguín le solicitan a la Aerocivil la figura de vuelos humanitarios para activar algunos vuelos supuestamente para llevar emergencias. Bajo esa figura es que hacen el envío de cocaína el 21 de mayo de 2021 en ese vuelo que le molesta tanto a Uribe y por eso llama a Hernán Gómez Niño a quejarse de las investigaciones de Gonzalo Guillén. Vean ustedes el video cuando la propia policía en el aeropuerto de Guaymaral está cargando de cocaína este avión. Señor Jorge, ¿qué es esa figura de los vuelos humanitarios que usted mencionaba anteriormente y que ahora nosotros estamos mostrando cómo por orden de Álvaro Uribe es que se implementó esta figura mientras el país estaba encerrado en pandemia? Mira, me da risa esa figura porque yo estoy retirado del narcotráfico desde el año 2010 y la figura de los vuelos humanitarios para llevar coca ya existía cuando yo fui piloto. ¿Y dónde se hacían esos vuelos humanitarios con coca? En la compañía de Pachos y Fuentes en Selva. Voy a ser muy claro en algo, eso sí quiero ser muy claro en algo porque ahí se hizo diferente. Se llevó leche en polvo para Centroamérica como vuelos humanitarios y a los pilotos no se les dio. Quiero ser muy claro en eso porque conozco los pilotos que fueron, pero ellos no sabían qué llevaban. Pero ¿quién entonces ideó estos vuelos humanitarios? ¿Desde dónde vienen? Vienen desde la época de la presidencia del doctor Álvaro Uribe, no vienen del 2020. Eso fue en el 2003-2004 que se efectuaron estos vuelos humanitarios en Selva. Entonces, cuando yo vi la noticia, ya me da risa porque le da a uno vergüenza y como oso ajeno, discúlpeme la palabra. ¿Por qué le da a uno oso ajeno? Porque cuando salió el video de la policía cargando el avión, el director de la policía salió en el noticiero diciendo que esos eran unos personajes con disfraces de policía, pero que no eran policías. Y yo dije, Dios mío, esto es un chiste. ¿Por qué? Yo conozco el aeropuerto de Guaymaral, operamos desde ahí hace muchos años con un piloto, Eduardo Angulo, que era socio del esposo de Natalia París en esa época, el señor Fierro, y yo sé cómo se hacen los arreglos. Y yo le digo una cosa, hoy en día, o hablemos en esa época, entrar 1 gramo de cocaína al aeropuerto de Guaymaral sin arreglar la policía es imposible. Hay más de 700 cámaras en el aeropuerto. Hay oficinas de la DEA. Hay unas oficinas grandísimas de la policía antinarcóticos. Es el aeropuerto más cuidado del país. Entonces, ¿quién sacó este vuelo? La policía. Les voy a decir algo y a mí no me da miedo decirlo ante cámaras. Cualquier otra persona le daría miedo.
Una de las cosas que yo denuncié en los Estados Unidos, muy importantes, fue al general Naranjo. ¿Por qué? Porque el general Naranjo era el que nos apoyaba a nosotros. ¿Quién era el otro general que nos apoyaba a nosotros? Eran otras épocas, obviamente. El general Santoyo. ¿Qué hacía el general Naranjo? Borrar procesos y pasarle toda la información a Varela y al loco Barrera sobre todos nosotros y borrarla. ¿Y qué hacía el general Santoyo? Había una entidad de la policía que se llamaba el SIU. Al SIU llegan todas las investigaciones del gobierno americano. Y él que era lo que tenía que hacer en Santoyo, ir al SIU a hablar, a averiguar cuáles eran los agentes de la DEA y reunirnos con los agentes de la DEA y pagarles para borrar investigaciones. Entonces yo le digo una cosa, hay una doble moral. Por un lado le meten, no sé, un poco de años a un presidente de Honduras, pero por otro lado acá en Colombia no están haciendo nada. Yo tengo procesos de doble moral también. Capturaron a la reina del sur, pero la iglesia la dejaron abierta y siguieron lavando plata por ahí. Entonces, Señor Jorge, ¿por qué con dos cositas ya que usted Dígame. pues acaba también de tocar los temas. Primero, el señor Loco Barrera, que usted lo acaba de mencionar, de casualidad con su conocimiento, ¿sabe si invirtió en la bolsa? Y hablando también de este proceso... En Interbolsa. Sí, invirtió en Interbolsa, disculpe. Y también, ya que estamos hablando también del otro tema de Guatemala, pues usted, su merced lo ha dicho en diferentes entrevistas, el ministro de Defensa, hoy el ministro de Defensa, Iván Velázquez, pues era el jefe de la Comisión Antiimpunidad en Guatemala. De alguna otra forma, con esta investigación que no dio paso más en el aspecto de que la iglesia toda sigue abierta, ¿usted sabe qué ha podido pasar o el hoy ministro ha comentado algo de eso con usted? Mira, yo me he reunido con el ministro de Defensa 2 veces. Una en Washington, que él me pidió ayuda para hacer unas investigaciones en Guatemala, le di la ayuda. ¿Qué resultados dieron estas investigaciones? No ejecutaron las capturas, que era el pastor Caluna, y él no las quiso ejecutar. Lo mismo, no sé si ustedes también saben que él trabajaba con la señora Luz Adriana en Guatemala. Ella estaba metida en estas mismas investigaciones. Sí. Y es cierto que capturaron a muchas personas, pero dejaron al pastor por fuera, y por ese motivo fue que yo tuve problemas con los americanos. Entonces, por tal motivo no puedo confiar mucho en ellos. Después de muchos años, vengo y me reúno acá con el ministro de Defensa, lo demostré con fotos. El ministro de Defensa lo han llamado periodistas a preguntarle por mí, lo que hace es colgar la llamada. Le da pavor, pánico, miedo. Vuelvo al mismo punto y al mismo sentido. Hay corrupción también en los americanos. Y en el La aspecto corrupción del no es Loco solamente Barrera, en Colombia. ¿su merced sabe si invirtió en Interbolsa? Mire, esa noticia de Interbolsa, no sé si usted lo recuerda, yo estoy relacionado con la noticia. ¿Usted lo sabía? No. Usted coloque mi nombre, no sé si tienes internet ahí mismo, coloca mi nombre y coloca Interbolsa y se va a dar cuenta. Coloca Jorge Mauricio Herrera Bernal, Interbolsa. A ver. Qué pena con ustedes interrumpir ese programa, pero esto es muy importante. Usted dice, pues en este momento vamos a tratar de ponerlo en pantalla, pero si nos puede ir contextualizando y ponemos ahí algunos de los pantallazos de lo que nos sale en la búsqueda, mientras que coordinamos ahí con Master. Pero bueno, señor Jorge, entonces... Sí, pero ¿por qué no nos cuentas cuál es el vínculo Mira, que sabes de Interbolsa? ese vínculo salió supuestamente por algo que dije yo en Estados Unidos sobre Interbolsa y salió la noticia que yo había estado en una corte en Miami declarando en contra de unos corredores de bolsa de Interbolsa. Le voy a decir qué fue lo que sucedió. Yo trabajaba para el Loco Barrera cuando me entregué. Me reuní con la DEA y la DEA me dijo, bueno, usted va para Estados Unidos, pero necesitamos que venda alguna de sus propiedades y pase la plata hacia los Estados Unidos. Yo le dije, bueno, ¿y cómo hago eso? Para que no sea ilegal, para que no vaya yo a tener problemas y por estar arreglando una cosa tenga problemas por otra. Entonces ellos que me dijeron, mire Mauricio, nosotros sabemos que su esposa tiene una cuenta en Interbolsa. ¿Qué queremos? Que usted venda sus propiedades, meta la plata a Interbolsa y que Interbolsa pasen al Banco de América en los Estados Unidos. Ellos sabían que era plata proveniente del narcotráfico.
pero fue parte de mi arreglo y así se pasó la plata. Y de esa pasada de plata fue que nació ese escándalo. Pero yo no tuve ni que declarar en una corte nada, porque eso fueron unas transacciones autorizadas. Entonces se formó el chisme que era plata del Loco Barrera. Sí, es cierto, yo me la había ganado con él, pero en ningún momento tiene que ver el Loco Barrera con el traspaso de esta plata hacia los Estados Unidos. Además, ¿quién lava plata metiéndola en un banco en Colombia y pasándola para los Estados Unidos? Sí, y lo reconozco, era plata del narcotráfico, pero fui autorizado por el agente Paul Cohen para traspasar esta plata. Y tampoco se pasó en efectivo ni en bolsa. Se vendieron las propiedades. Para vender las propiedades inclusive me tocó pedir autorización en el gobierno americano. Tenía que dar el nombre de la persona que compraba los bienes y de dónde salían los cheques. Y estas consignaciones se hicieron en cheques. Sí, Julián. acá precisamente en las noticias mencionan también que son 16 corredores de bolsa a los que usted más o menos como a mediados del 2013, según la revista Dinero, pues usted iba a declarar. Y también pues, señor Jorge, quería preguntarle ya para ir medianamente finalizando, ¿usted qué espera con este gobierno nacional y pues también con estas denuncias que usted ha hecho y que de alguna otra forma han sido desestimadas por el hoy ministro de Defensa? Pues mira, el ministro de Defensa jamás ha dicho que yo he dicho mentiras, jamás. El señor Julián es amigo del señor Guillén, Gonzalo Guillén. El señor Gonzalo Guillén llamó al ministro de Defensa y el señor Julián lo puede averiguar porque sé que son amigos con él. Y le voy a decir cuál fue la respuesta del ministro de Defensa a Guillén, pero no para que lo publicara, sino ellos son amigos también. Le dijo: Mauricio es un testigo que está diciendo la verdad, pero yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos en contra de los americanos es como declararle la guerra y yo tengo un puesto diplomático. Cuando hablé con él me dijo exactamente lo mismo, me dijo: Mauricio, sí, es cierto que hay corrupción en la DEA, ellos están llevando su droga, pero yo no puedo hacer nada. Y no ha hecho nada. Él nunca ha negado estos hechos. Yo lo que le critico al ministro que yo le di datos de policías relacionados con el narcotráfico y no hizo nada. Y me extraña. Sí, es cierto. Yo no estoy diciendo que ahora que es que yo quiero tumbar a Petro. No. Yo no, de Petro siempre lo he dicho ante cámaras. No sé absolutamente nada. En mis 20 años que duré en el narcotráfico, jamás escuché su nombre para un arreglo, para torcerlo, nada, jamás. Sí, que fue guerrillero hace 35, 40 años, eso lo sabe todo el mundo, pero yo no lo sé porque me enteré en el narcotráfico, no señor. Lo que pasa con el ministro es que prácticamente él estaba investigando lo mismo que yo estaba investigando en Guatemala y se cruzaron las investigaciones. Nos encontramos el ministro de Defensa en la misma investigación, la señora Luz Adriana en la misma investigación y yo. Y todas esas investigaciones eran dirigidas a un pastor y al pastor no le pasó nada. Entonces, eso deja mucho que hablar. Ahora, yo denuncié el tráfico de armas para grupos ilegales. Tengo documentos, los acabo de presentar con el profesor, firmados y sellados y se entregaron en el Ministerio de Defensa hace un año. Tengo documentos de que yo denuncié a Duque porque había un tráfico de armas dirigido a los grupos ilegales. Tengo los documentos sellados. Nunca contestaron esas denuncias, las cerraron y hoy, yo lo denuncié en el 2020, si no estoy mal, después de 4 años salen a decir que hay tráfico de armas, que están rearmando los grupos ilegales y que los grupos ilegales le están disparando a los soldados con nuestras propias armas. Pues yo se lo dije al ministro, yo se lo dije al presidente Duque, yo denuncié al presidente Duque por eso, porque yo lo sabía. Y miren, ahorita viene a salir eso y es la hora que a mí no me han llamado a testificar. ¿Por qué? Porque está involucrada la DEA en corrupción y quieren tapar esa corrupción de la DEA. Precisamente yo quería preguntarle por pues esas dos administraciones de la Fiscalía. Hay una frase que cuando usted
además de pues, esa búsqueda que acabamos de hacer con Interbolsa, que siempre sale cuando uno busca en Google su nombre, y es, me acerco a la Fiscalía de Barbosa y me matan. Una frase que usted ha dicho pues, en una de esas entrevistas que se volvió viral y demás. Quisiera preguntarle cómo fue esa experiencia con la administración de Barbosa y cómo ha sido ahora con Luz Adriana Camargo, después de que usted dice que pues, ha tenido contactos con ella en Guatemala y demás, pero pues usted plantea que hay un encubrimiento hacia la DEA, pero pues no sé, hay radicados donde usted ha informado de esto y ya le ha dicho como no podemos escucharlo o simplemente le ha dado como variantes. Mira, le voy a contar exactamente cuál fue mi problema con Barbosa. En lo que yo le escribía a Barbosa, y está con sello, y está dirigido a él, y tiene sello de recibido, y está el sticker de la Fiscalía de mi documento recibido, era que el país se encontraba en peligro porque había un tráfico de armas hacia los grupos ilegales, que yo tenía la información cómo lo estaban haciendo y quién lo estaba haciendo. El que lo está haciendo desde atrás, porque ahorita van a coger presos al almacenista de las bases aéreas, el de La Guajira, el de Girardot, el del Golfo de Urabá, pero no llegan a los altos funcionarios. Siempre cogen a los más pendejos y lo veo que está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué le expresé yo a Barbosa? Eso. Le expresé a Barbosa que habían políticos vinculados al narcotráfico. Le expresé a Barbosa que yo sabía de propiedades que eran del narcotráfico y que las quería entregar. ¿Sabe qué hizo Barbosa? Nada. Cero. Barbosa es el fiscal del cartel del Golfo. ¿Por qué? Esto también yo lo denuncié. La corrupción de la DEA viene siendo transitada por este cartel. Esa extradición de Otoniel, eso no fue ninguna captura. Él estaba arreglado como yo, como Uribe, como Los Otero, como Carlos Rosso de Villavicencio. Mucha gente que no fue presa y siguió trabajando al servicio de la DEA dando informaciones y mandando drogas supuestamente para decomisar que no decomisaron. Entonces, el problema ahorita es eso, la corrupción en los Estados Unidos. Mire, yo ayer sentía tristeza de ver que liberaron a Juliana Sanz, tristeza, porque ese hombre necesitaba ser liberado por la puerta grande, no declararlo culpable de espionaje en los Estados Unidos por declarar y denunciar que había lavado de dinero a través de los Panama Papers y había asesinatos, magnicidios. Señor Jorge, una pregunta. Falsas. Señor Jorge, es que lamentablemente nos quedan menos de 3 minutos de programa. Yo simplemente quiero preguntarle a usted muy concretamente si usted tiene de verdad pruebas contra el general Naranjo que lo vinculan con los Cifuentes Villa. Mire, yo soy testigo, no con los Cifuentes Villa, voy a ser muy claro, pero sí soy testigo de reuniones de él con el señor Daniel el Loco Barrera, porque hay que diferenciar los carteles. Yo sé que el general Naranjo y las denuncias que yo vengo haciendo son por reuniones que yo hice con los Gordos Fernández, en donde se hablaba de pagos de $100,000 mensuales al general Naranjo para ocultar información. Soy testigo de que yo, porque me taparon información a mí antes de entregarme, yo traté de corromper agentes de la DEA y lo que hice fue extender. Me taparon por un año y al año volvieron y me destaparon al general Santoyo. El general Santoyo sabe quién soy yo. Todo Jorge, esto está radicado. Don Jorge, yo sí quiero plantearle y delante de la audiencia del Tercer Canal que yo creo que tenemos que extender a hacer una nueva entrega para poder profundizar cuál es la calidad factual que usted tiene para hacer estas afirmaciones y también tendríamos que buscar a estos señores Santoyo y Naranjo. ¿Cuál es el afán? Lo que pasa es que hay otro producto que se va a emitir a las 7 de la noche en pocos minutos y lamentablemente pues tenemos que terminar aquí la emisión, pero no es censura, no se paniquen, vamos a seguir hablando de este tema. Agradezco mucho al señor Jorge habernos acompañado hasta este instante en el programa y a mis compañeros por haber preparado el tema. Hasta luego. Solamente quiero decir algo. Ok, ¿qué? Me entregaron documentos americanos. Tengo documentos americanos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Me borraron todo y ustedes lo pueden comprobar
por las mismas testificaciones que estoy haciendo acá en su noticiero. Entonces, ¿a quién le van a borrar los delitos? ¿A quién le van a ocultar todo? No le van a dar cárcel porque entregó cosas pequeñas o entregó cosas grandes. Es una gran pregunta que le hago a ustedes y les agradezco inmensamente la invitación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo quiero? Llegar directamente a la fiscal Luz Adriana y que vea los procesos que yo tengo para que haga capturas y esas personas que capturen digan quiénes habían detrás de ellos comprando la fiscalía. Doctor Jorge, la invitación aquí, como hizo mi compañero Martínez, netamente es para que su merced vuelva acá y podamos ampliar con estos temas. De igual forma, pues a nuestros televidentes los dejamos con las charlas 924 que se estrenarán en estos momentos. Y no siendo 914. Más, 914, mil disculpas. Y no siendo más, también invitarlos a que compartan, suscriban y también donen al tercer canal para poder seguir trayendo a este tipo de personajes que sigan aportando también a la verdad. No siendo más, muchísimas gracias y recuerden, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.